En la madrugada del 12 de mayo de 2024, en la clínica privada del centro de Guadalajara, Mateo Sandoval, 23 años, Omega, sostuvo el papel arrugado del resultado mientras las letras bailaban bajo las luces fluorescentes del consultorio. Afuera, en la sala de espera, una televisión murmuraba noticias sobre disputas entre clanes empresariales, cuando el nombre del alfa que lo había abandonado resonó como un disparo. Diego Ramírez Montiel no era quien decía ser. El aire acondicionado mordía la piel expuesta de sus brazos. La silla de plástico crujía bajo su peso, y cada paso en el pasillo sonaba amplificado, como si toda la ciudad pudiera escuchar su secreto. Entre la necesidad de silencio y el riesgo de exposición mediática, Mateo decidió proteger su embarazo y su propia autonomía contra la maquinaria social de los clanes. Esta es la historia de cómo la verdad, escondida bajo un apellido de prestigio, cambió la balanza de poder. Suscríbete ahora para descubrir por qué el abandono fue solo la primera pieza de un secreto mucho mayor. Mateo Sandoval había aprendido a reconocer el momento exacto en que su vida cambiaría para siempre. Sucedió en una tarde de marzo, cuando Diego Ramírez le dijo que ya no podía seguir con su relación. Las palabras fueron pronunciadas con frialdad calculada, sin mirar a los ojos, en el estacionamiento de un café en la colonia americana. Diego era un alfa de presencia imponente, con ese tipo de seguridad que solo otorgan el dinero y el apellido. Mateo, por su parte, había crecido acostumbrado a mirar desde abajo, a ocupar los espacios que otros le permitían. Como Omega, había aprendido temprano las reglas no escritas. Mantén la cabeza baja, no hagas olas, acepta lo que te den. Pero ahora, 2 meses después de esa ruptura, Mateo estaba sentado en el consultorio de la doctora Alma Vega, una médica Omega especializada en salud reproductiva, mirando un resultado de laboratorio que lo cambiaba todo. El papel temblaba entre sus dedos. Las letras parecían escritas en un idioma extranjero, aunque sabía perfectamente lo que significaban. Embarazado. 6 semanas. El mundo entero se detuvo en ese instante. La doctora Vega lo observaba con expresión serena pero atenta. Era una mujer de 40 y tantos años, con el cabello recogido en un moño impecable y unos lentes de montura dorada que reflejaban la luz del consultorio. Había tratado a cientos de Omegas en situaciones similares, pero cada caso seguía conmoviéndola de manera particular. Mateo, respira hondo, dijo con voz suave pero firme. Sé que esto es inesperado, pero estás a salvo aquí. Nadie sabrá nada que tú no quieras compartir. Mateo asintió sin poder articular palabra. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Diego lo había dejado. Diego estaba comprometido con Valeria Ochoa, hija de un político influyente, una Omega de familia tradicional que aparecía en todas las revistas de sociedad. La boda estaba programada para dentro de 3 meses en el Hotel Fiesta Americana, con cobertura de prensa y lista de invitados que incluía a lo más selecto de Guadalajara. Y ahora esto. ¿Qué voy a hacer?, susurró finalmente, más para sí mismo que para la doctora. La doctora Vega se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Primero, vamos a asegurarnos de que estés bien física y emocionalmente. Después, tomarás las decisiones que sean correctas para ti. No para Diego, no para su familia, no para nadie más. Para ti. Esas palabras resonaron en el pecho de Mateo como un eco lejano. Autonomía, decisión propia, conceptos que siempre habían parecido abstractos en su vida como Omega. Desde niño había internalizado que su valor dependía de su capacidad para adaptarse, para ser deseado, para no causar problemas. Pero ahora llevaba una vida dentro de él, una vida que no había planeado, pero que ya sentía como profundamente suya. Salió de la clínica con las piernas temblorosas y el resultado del examen guardado en el fondo de su mochila, como si fuera una bomba de tiempo. El sol de marzo golpeaba fuerte sobre las calles de Guadalajara. Los vendedores ambulantes gritaban sus productos, el tráfico rugía con impaciencia, y Mateo caminaba entre todo ese caos sintiendo que estaba completamente solo. Llegó a su departamento en la colonia del Fresno, un pequeño espacio de un cuarto que había rentado después de la ruptura. Antes vivía con Diego en una casa enorme en Zapopan, con jardín, alberca y todo lo que el dinero podía comprar. Ahora tenía un colchón en el suelo, una mesa plegable y una ventana que daba a un patio interior lleno de cables y antenas parabólicas. Pero era suyo. Era el primer lugar que realmente le pertenecía. Se dejó caer sobre el colchón y se quedó mirando el techo agrietado. Las imágenes de su relación con Diego desfilaban por su mente como una película en cámara lenta. El día que se conocieron en una fiesta de la universidad, cuando Diego se acercó con esa sonrisa de lobo y le ofreció una copa de vino. Los primeros meses de pasión desenfrenada, cuando todo parecía perfecto. Las promesas susurradas en la oscuridad de la habitación. Y después, el enfriamiento gradual. Las llamadas que no llegaban. Las excusas cada vez más elaboradas.
hasta que finalmente llegó el día del estacionamiento, cuando Diego le dijo que lo suyo había sido un error, que no podían seguir, que él tenía responsabilidades con su familia y su apellido. Mateo no había llorado ese día, se había quedado paralizado, incapaz de procesar la pérdida. Pero ahora, con el resultado del embarazo, guardado en su mochila, las lágrimas finalmente llegaron. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca tendría, y por el miedo abrumador de enfrentar el futuro solo. Su teléfono vibró con un mensaje. Era Javier Mendoza, su mejor amigo desde la infancia, un beta que siempre había estado a su lado sin importar nada. El mensaje decía simplemente: «¿Cómo te fue en el doctor? ¿Todo bien?». Mateo se quedó mirando la pantalla durante largos minutos. ¿Debía contarle? ¿Debía guardar el secreto? Finalmente, con los dedos temblorosos, escribió: «Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir?». La respuesta llegó de inmediato: «Voy para allá». 20 minutos después, Javier tocaba la puerta. Era un hombre de complexión promedio, con el cabello negro siempre despeinado y una expresión de permanente preocupación en los ojos. Trabajaba como diseñador gráfico independiente y tenía esa capacidad única de hacer que cualquier espacio se sintiera más cálido con solo estar presente. «¿Qué pasó?», preguntó en cuanto Mateo abrió la puerta. Mateo no dijo nada. Simplemente sacó el papel arrugado de su mochila y se lo entregó. Javier lo leyó en silencio, los ojos moviéndose de izquierda a derecha, y después levantó la vista con una expresión de comprensión absoluta. «Mierda», murmuró. «¿Diego lo sabe?». «No», respondió Mateo, la voz apenas audible, «y no sé si debería decirle». Javier dejó el papel sobre la mesa y se sentó en el borde del colchón, obligando a Mateo a hacer lo mismo. «Escúchame bien», dijo con firmeza. «Esto no es solo tu responsabilidad. Diego es el padre. Tiene derecho a saberlo. Pero más importante, tú tienes derecho a decidir qué quieres hacer. Él se va a casar, Javi, con Valeria Ochoa. La boda es en 3 meses. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Arruinarle la vida?». «No se trata de arruinarle la vida», replicó Javier. «Se trata de que asuma las consecuencias de sus actos. Te dejó sin explicación real, y ahora resulta que estás embarazado de él. Mereces saberlo, y tú mereces apoyo». Mateo se cubrió el rostro con las manos. Todo era demasiado complicado, demasiado abrumador. Parte de él quería desaparecer, huir a otra ciudad, cambiar de nombre y empezar de cero. Pero otra parte, una parte que apenas estaba empezando a despertar, quería luchar. Quería que Diego supiera. Quería que enfrentara la verdad. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de náuseas matutinas, ansiedad constante y una extraña sensación de propósito. Mateo empezó a investigar sobre embarazos en omegas, sobre derechos legales, sobre opciones de cuidado prenatal. La doctora Vega le había dado folletos y números de teléfono de organizaciones de apoyo. Descubrió que existía toda una red de omegas que habían pasado por situaciones similares, que habían criado hijos solos o con el apoyo de sus parejas alfa después de separaciones complicadas. Una tarde, mientras caminaba por el mercado de San Juan de Dios buscando verduras frescas para la cena, Mateo se encontró de frente con Diego. El alfa estaba acompañado de Valeria, ambos vestidos con ropa elegante, claramente de regreso de algún evento social. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de Diego se encontraron con los de Mateo, y por un instante Mateo vio algo parecido a la culpa cruzar el rostro del alfa. Pero fue solo un segundo. Después, Diego desvió la mirada y siguió caminando, apretando la mano de Valeria con más fuerza. Mateo se quedó paralizado en medio del pasillo, rodeado del olor a especias y frutas, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Valeria no había notado nada. Seguía sonriendo, hablando animadamente sobre algo que Mateo no podía escuchar. Pero Diego sí lo había visto. Diego sabía que Mateo estaba ahí, y había elegido ignorarlo. Esa noche, Mateo tomó una decisión. No podía seguir viviendo en las sombras, esperando que Diego de alguna manera apareciera y arreglara las cosas. Tenía que tomar el control de su propia historia. Sacó su teléfono y escribió un mensaje. «Diego, necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, llámame». No hubo respuesta esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Una semana pasó en silencio absoluto. Mateo empezó a pensar que Diego simplemente lo había bloqueado, que nunca tendría la oportunidad de decirle la verdad. Pero entonces, una mañana, su teléfono sonó. Era un número privado. «¿Hola?», contestó con el corazón latiendo fuerte. «Mateo». La voz de Diego era fría, distante. «¿De qué querías hablar?». Mateo respiró hondo. No había vuelta atrás. «Estoy embarazado, Diego. De 6 semanas. El bebé es tuyo». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Mateo podía escuchar la respiración de Diego, irregular y tensa. Finalmente, el alfa habló con voz estrangulada. «Eso es imposible».
No es imposible, replicó Mateo con más firmeza de la que sentía. Tengo los resultados del laboratorio. Puedo enviártelos. Otro silencio. Después, Diego soltó una risa seca y amarga. ¿Y qué esperas que haga con esta información, Mateo? ¿Que cancele mi boda? ¿Que destruya mi vida por un error? Las palabras golpearon a Mateo como puñetazos físicos. Un error. Eso era lo que Diego pensaba de él, de lo que habían compartido, de la vida que ahora crecía dentro de él. No espero nada de ti, respondió Mateo, la voz temblando pero clara. Solo quería que supieras. El resto es tu decisión. Y colgó antes de que Diego pudiera responder. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de la vida de Mateo. Las náuseas se intensificaron, y cada mañana se despertaba sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido. Javier se quedaba a dormir en su departamento la mayoría de las noches, cocinándole caldo de pollo y asegurándose de que comiera, aunque no tuviera apetito. La doctora Vega programó consultas semanales para monitorear el desarrollo del embarazo y para brindarle apoyo emocional. «Estás siendo muy valiente», le dijo la doctora una tarde mientras revisaba sus signos vitales. «Muchos omegas en tu situación se derrumban, pero tú estás luchando». «No me siento valiente», admitió Mateo. «Me siento aterrado». «El valor no es la ausencia de miedo», respondió la doctora con una sonrisa suave. «Es seguir adelante a pesar de él». Una noche, mientras Mateo dormía inquieto en su colchón, su teléfono iluminó la habitación con un mensaje. Era de un número desconocido. El texto decía simplemente: «Necesitamos hablar. Mañana a las 10 de la mañana en el Café Madoka. Valeria». El corazón de Mateo dio un vuelco. Valeria sabía. De alguna manera, Valeria se había enterado del embarazo. Y ahora quería hablar. La mañana siguiente, Mateo llegó al Café Madoka con las manos sudorosas y el estómago revuelto. Era un lugar pequeño y acogedor en la colonia americana, con paredes de ladrillo expuesto y música jazz sonando bajito en los altavoces. Valeria ya estaba sentada en una mesa del fondo, con un café negro frente a ella y una expresión inescrutable en el rostro. Mateo se sentó frente a ella sin decir palabra. Valeria lo observó durante largos segundos, como evaluando cada detalle de su apariencia. Finalmente, habló con voz controlada pero firme. «Diego me lo contó todo». Mateo asintió lentamente sin saber qué decir. «Estoy embarazada», continuó Valeria, y esas palabras golpearon a Mateo como un rayo. «De 2 meses. Diego y yo estábamos esperando el momento adecuado para anunciarlo. Pero entonces él recibió tu llamada». El mundo de Mateo se inclinó sobre su eje. Valeria también estaba embarazada. Diego iba a ser padre 2 veces, con 2 omegas diferentes, casi al mismo tiempo. La situación era surrealista, imposible de procesar. «No sabía», murmuró Mateo. «Yo no. Yo nunca quise causar problemas». Valeria apretó los labios en una línea delgada. «Diego es un alfa responsable. Ha decidido que quiere ser parte de la vida de ambos bebés, pero yo también tengo algo que decir en esto». Se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con determinación. «Propongo que tú y yo lleguemos a un acuerdo. Yo puedo criar a tu hijo junto con el mío. Diego y yo tenemos los recursos, la estabilidad. Tú puedes seguir con tu vida sin la carga de ser padre soltero». Mateo la miró incrédulo. La propuesta era absurda, ofensiva incluso. Entregar a su hijo a otra persona como si fuera un paquete inconveniente. «No», dijo con voz firme. «Este bebé es mío. Yo lo voy a criar». Valeria suspiró como si hubiera esperado esa respuesta. «Entonces prepárate para una batalla legal. La familia de Diego tiene abogados muy buenos, y la sociedad de Guadalajara no es amable con los omegas que crían hijos solos». Las palabras eran una amenaza velada, pero Mateo no retrocedió. Había tomado su decisión, y no iba a cambiarla por miedo o presión social. «Haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo», respondió antes de levantarse y salir del café. Esa noche, Javier llegó al departamento con una caja de pizza y una expresión seria. «Hablé con mi prima», dijo. «Es abogada especializada en derecho familiar. Dice que puedes establecer la paternidad legalmente y exigir manutención. Diego no puede simplemente desaparecer». Mateo escuchó en silencio, procesando la información. Nunca había pensado en términos legales, en derechos y obligaciones formales. Pero Javier tenía razón. Si iba a luchar por su hijo, necesitaba todas las herramientas posibles. Los meses siguientes fueron un torbellino de citas médicas, consultas legales y preparativos para la llegada del bebé. Mateo transformó la mitad de su pequeño departamento en una habitación improvisada, con una cuna de segunda mano que Javier había encontrado en un mercado de pulgas y ropa de bebé que la doctora Vega le regaló de su propia familia. Diego apareció ocasionalmente, siempre con expresión incómoda, dejando sobres con dinero, pero sin quedarse mucho tiempo. Era evidente que estaba dividido entre sus 2 vidas, entre sus 2 hijos que estaban por nacer.
Valeria dio a luz primero, en septiembre, a una niña llamada Isabela. Las fotos llenaron las redes sociales. Una bebé hermosa con los rasgos de Diego y los ojos de Valeria, rodeada de flores y globos en una habitación de hospital privado. Mateo vio las imágenes desde su teléfono y sintió una punzada de algo parecido a los celos, pero también una extraña compasión. Valeria también estaba atrapada en esta situación complicada, tratando de construir una familia bajo circunstancias imposibles. Cuando Mateo entró en labor de parto en octubre, Javier lo llevó al Hospital Civil de Guadalajara. No había habitaciones privadas ni flores caras, solo sábanas limpias y médicos eficientes que lo trataron con profesionalismo y respeto. La doctora Vega estuvo presente durante todo el proceso, sosteniéndole la mano y recordándole que respirara. Fueron 18 horas de dolor intenso, de gritos que se perdían en los pasillos del hospital, de miedo absoluto de que algo pudiera salir mal. Pero finalmente, cuando el sol empezaba a asomar sobre Guadalajara, Mateo escuchó el llanto de su hijo por primera vez. Un sonido agudo y furioso que le atravesó el pecho como una flecha. «Es un niño», anunció la doctora Vega con una sonrisa radiante. «Perfecto y saludable». Colocaron al bebé sobre el pecho de Mateo, y en ese momento todo lo demás dejó de importar. El dolor, el miedo, la incertidumbre, todo se disolvió frente a la realidad de esa pequeña vida que ahora dependía completamente de él. El bebé tenía el cabello oscuro y los ojos cerrados, los puños apretados y la boca buscando instintivamente alimento. «Hola, pequeño», susurró Mateo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Soy tu papá». Diego llegó al hospital al día siguiente con aspecto agotado y ojos enrojecidos. Se quedó de pie junto a la cuna del bebé durante largos minutos, observándolo en silencio. Finalmente miró a Mateo. «¿Cómo se va a llamar?» Mateo había pensado en esto durante meses. Nombres que sonaran fuertes, nombres que llevaran significado, nombres que le dieran identidad propia a su hijo, más allá de las circunstancias de su nacimiento. «Emilio», respondió. «Se va a llamar Emilio Sandoval». Diego asintió lentamente. «Es un buen nombre». Hubo un silencio incómodo entre ellos, lleno de palabras no dichas y sentimientos complicados. Finalmente, Diego habló con voz ronca. «Valeria y yo nos casamos la semana pasada. Fue una ceremonia pequeña, solo familia cercana. Decidimos adelantarla después de que Isabela naciera». Mateo procesó la información sin emoción visible. Diego estaba casado. Tenía una familia legítima. Emilio siempre sería el hijo secreto, el recordatorio de un error del pasado. «Te deseo lo mejor», dijo Mateo con sinceridad, «pero necesito que seas claro con algo. Emilio es mi prioridad. Si vas a ser parte de su vida, tienes que estar presente de verdad. No puedes aparecer y desaparecer cuando te sea conveniente». Diego lo miró directamente a los ojos por primera vez en meses. «Voy a intentarlo», prometió. «No sé cómo va a funcionar todo esto, pero voy a intentarlo». Y con esas palabras salió de la habitación, dejando a Mateo solo con su hijo. Los primeros meses de paternidad fueron brutales. Emilio lloraba casi todas las noches y Mateo se despertaba cada 2 horas para alimentarlo. El departamento siempre olía a leche y pañales sucios, y Mateo caminaba por la vida en un estado constante de agotamiento. Pero también había momentos de pura alegría, cuando Emilio sonreía por primera vez, cuando agarraba el dedo de Mateo con su manita diminuta, cuando se quedaba dormido sobre su pecho con respiración suave y confiada. Javier seguía siendo su salvavidas. Llegaba por las tardes con comida preparada y se quedaba horas jugando con Emilio, dándole a Mateo oportunidad de ducharse o simplemente dormir una siesta. La doctora Vega los visitaba cada 2 semanas para revisar el desarrollo de Emilio y para asegurarse de que Mateo estuviera lidiando bien emocionalmente. Diego cumplió su promesa de manera irregular. Aparecía cada 2 o 3 semanas, siempre con regalos caros que Emilio aún no podía usar. Juguetes electrónicos, ropa de diseñador, una carriola que costaba más que el alquiler mensual de Mateo. Pero raramente se quedaba más de 1 hora, y nunca ayudaba con las tareas reales de cuidado. Cambiar pañales, preparar biberones, calmar el llanto nocturno. Una tarde de diciembre, cuando Emilio tenía casi 3 meses, Mateo recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de un número que no reconocía, pero el contenido lo dejó helado. «Hola, soy la hermana de Diego, Fernanda. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos vernos?» Mateo conocía a Fernanda solo de nombre. Diego había mencionado ocasionalmente a su hermana menor, una mujer que trabajaba como periodista de investigación en la Ciudad de México. Nunca se habían conocido en persona, pero Mateo sabía que Fernanda tenía reputación de ser directa y sin filtros. Se encontraron en un parque cerca del departamento de Mateo, con Emilio dormido en su carriola. Fernanda era una mujer de 30 años, con el mismo cabello oscuro de Diego, pero con una expresión mucho más abierta y amigable. Se sentó en una banca junto a Mateo y miró a Emilio con ternura evidente. «Es hermoso»,
dijo suavemente. Se parece a Diego cuando era bebé. Gracias, respondió Mateo con cautela, sin saber hacia dónde iba la conversación. Fernanda suspiró y se giró para mirarlo directamente. Vine porque necesito contarte algo que Diego nunca te va a decir, algo que cambia todo el contexto de lo que pasó entre ustedes. Mateo sintió que su estómago se apretaba. ¿De qué estás hablando? Diego no es quien dice ser, empezó Fernanda. Bueno, técnicamente sí es Diego Ramírez, pero no es el Diego Ramírez que todos creen. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Nuestro padre tuvo 2 familias, una legítima con mi madre y otra secreta con una omega llamada Patricia. Diego y yo somos hijos de Patricia, no de la esposa oficial. Cuando mi padre murió hace 5 años, su familia legítima nos ofreció un trato. Podríamos usar el apellido Montiel y tener acceso a la herencia si aceptábamos mantener el secreto y comportarnos como hijos respetables. Diego aceptó. Yo no. La información cayó sobre Mateo como una avalancha. Diego no era el heredero legítimo que todos pensaban. Era el hijo secreto de un alfa poderoso, obligado a vivir una mentira para mantener su estatus social. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó Mateo con voz temblorosa. Porque mereces saber la verdad, respondió Fernanda. Diego te dejó porque tenía miedo. Miedo de que si seguían juntos, alguien investigara su pasado y descubriera la verdad. Miedo de perder todo lo que había construido. Se casó con Valeria porque su familia tiene conexiones que pueden protegerlo, pero eso no significa que no te haya amado o que no ame a Emilio. Mateo procesó la información en silencio. Todo tenía más sentido ahora. La frialdad de Diego, sus desapariciones, su insistencia en mantener las cosas en secreto, no era crueldad, era miedo. ¿Qué se supone que debo hacer con esta información?, preguntó finalmente. Fernanda se encogió de hombros. Lo que tú decidas, pero pensé que merecías saber que la historia es más complicada de lo que parece. Esa noche, mientras Emilio dormía en su cuna, Mateo se quedó mirando el techo de su departamento, procesando todo lo que Fernanda le había contado. Parte de él sentía compasión por Diego, atrapado en una red de mentiras y expectativas sociales, pero otra parte estaba furiosa. Diego había elegido proteger su imagen sobre construir una vida honesta. Había elegido el miedo sobre el amor. Los meses pasaron con la rutina establecida de cuidado infantil. Emilio crecía rápido, alcanzando cada hito de desarrollo, con la determinación feroz que parecía haber heredado de ambos padres. A los 6 meses ya se sentaba solo. A los 8 empezaba a gatear. Y a los 10 decía sus primeras palabras, papá y tío Javi. Diego seguía apareciendo irregularmente, siempre con más regalos y menos tiempo. La relación entre ellos era cordial pero distante, como 2 extraños unidos solo por la biología de un hijo compartido. Valeria nunca volvió a contactar a Mateo directamente, pero a través de las redes sociales, Mateo veía fotos de Isabela creciendo en una casa enorme con jardín y juguetes caros. Una tarde de primavera, cuando Emilio tenía 1 año y medio, Mateo recibió una llamada de la doctora Vega. Mateo, necesito que vengas a la clínica lo antes posible. Hay algo que necesitamos discutir. El tono de urgencia en su voz asustó a Mateo. Dejó a Emilio con Javier y corrió a la clínica, imaginando los peores escenarios posibles. Algo había salido mal con los análisis de Emilio. ¿Alguna enfermedad genética? Cuando llegó al consultorio, la doctora Vega no estaba sola. Había otra mujer con ella, mayor, con cabello plateado y una expresión seria pero amable. Mateo, ella es la licenciada Carmen Reyes, presentó la doctora. Es abogada especializada en derechos de omegas y familia. Mateo se sentó lentamente, el corazón latiendo fuerte. ¿Qué pasa? La licenciada Reyes habló con voz clara y profesional. Hemos recibido información de que la familia Ramírez Montiel está considerando iniciar un proceso legal para obtener custodia completa de Emilio. Alegan que tú, como omega soltero sin recursos significativos, no puedes proporcionarle el ambiente adecuado para su desarrollo. Las palabras golpearon a Mateo como un puñetazo en el estómago. Le querían quitar a su hijo. Diego, o más probablemente la familia de Diego, había decidido que Emilio era una propiedad que podían reclamar. No pueden hacer eso, dijo Mateo con voz estrangulada. Emilio es mi hijo. Yo lo he criado solo desde que nació. ¿Y eso es exactamente lo que vamos a argumentar?, respondió la licenciada con firmeza. Pero necesito que entiendas que esta va a ser una batalla difícil. La familia Ramírez tiene dinero y conexiones. Vamos a necesitar documentar cada aspecto de tu cuidado de Emilio, conseguir testimonios de apoyo, demostrar que eres un padre capaz y amoroso. Mateo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor nuevamente. Después de todo lo que había superado, después de todas las noches sin dormir y los sacrificios infinitos, ahora tenían que demostrar que merecía ser padre de su propio hijo,
pero mientras el pánico inicial se asentaba, algo más empezó a crecer en su pecho. No era miedo, era rabia. Una rabia fría y determinada que le endureció la mandíbula y le secó las lágrimas. «Vamos a luchar», dijo con voz firme. «Voy a demostrar que soy el mejor padre que Emilio podría tener, y no voy a dejar que me lo quiten». La batalla legal comenzó de inmediato. La licenciada, Carmen Reyes, se convirtió en una presencia constante en la vida de Mateo, apareciendo en su departamento con carpetas llenas de documentos que necesitaban ser firmados, declaraciones que necesitaban ser escritas, evidencias que necesitaban ser recopiladas. Cada aspecto de la vida de Mateo fue examinado bajo un microscopio legal. Sus ingresos como diseñador gráfico freelance, las condiciones de su departamento, su historial médico, sus relaciones personales, incluso su educación y antecedentes familiares. Javier se convirtió en su testigo principal. Proporcionó declaraciones detalladas sobre cómo Mateo había cuidado a Emilio desde el nacimiento, cómo se despertaba cada noche sin quejarse, cómo había transformado su pequeño departamento en un hogar cálido y seguro. La doctora Vega también testificó, documentando cada visita médica, cada vacuna, cada hito de desarrollo que Emilio había alcanzado bajo el cuidado de Mateo. Pero la familia Ramírez Montiel no se quedó de brazos cruzados. Contrataron a los mejores abogados de Guadalajara, hombres y mujeres en trajes caros que presentaron argumentos elaborados sobre estabilidad económica, oportunidades educativas y el derecho de un niño a crecer en un ambiente de familia tradicional. Argumentaron que Diego, ahora casado con Valeria y padre de Isabela, podía ofrecer a Emilio una vida que Mateo nunca podría proporcionar: casa propia, educación privada, viajes internacionales, conexiones sociales. Lo que más dolió a Mateo fue que Diego parecía estar de acuerdo con todo esto. Apareció en las audiencias preliminares con aspecto serio y corporativo, sentado junto a Valeria, quien sostenía a Isabela en su regazo como una declaración visual de familia completa. Diego evitaba hacer contacto visual con Mateo, manteniendo la mirada fija en los documentos legales frente a él. Durante una de las audiencias, el abogado de la familia Ramírez llamó a declarar a una trabajadora social que había visitado el departamento de Mateo. La mujer, de mediana edad y expresión severa, describió el espacio como adecuado, pero limitado, señalando que Emilio compartía habitación con Mateo, que no había espacio para juegos activos, que el edificio estaba en una zona no precisamente segura de la ciudad. ¿Y cuál es su evaluación profesional sobre la capacidad del señor Sandoval para proporcionar un ambiente óptimo de crianza?, preguntó el abogado con tono neutral que ocultaba malicia. La trabajadora social titubeó, mirando brevemente a Mateo antes de responder. El señor Sandoval claramente ama a su hijo y hace lo mejor que puede con los recursos que tiene. Sin embargo, objetivamente hablando, no puede competir con las ventajas que la familia Ramírez Montiel podría ofrecer. Mateo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No importaba cuánto amara a Emilio, no importaba cuántos sacrificios hubiera hecho. Para el sistema legal, el amor no era suficiente si no venía acompañado de dinero y estatus social. Esa noche, después de la audiencia, Mateo se sentó en el piso de su departamento con Emilio en su regazo. El niño jugaba con bloques de madera, apilándolos torpemente y riendo cada vez que se caían. Era tan inocente, tan ajeno al drama legal que se desarrollaba a su alrededor. Mateo lo abrazó fuerte, respirando el olor dulce de su cabello, memorizando cada detalle de ese momento por si acaso fuera uno de los últimos. Javier llegó más tarde con comida china y una botella de vino. «No vas a perderlo», dijo con firmeza mientras servía el vino en vasos de vidrio desparejos. «No voy a permitir que eso pase». «No depende de ti, Javi», respondió Mateo con voz cansada. «El juez va a decidir basándose en lo que es mejor para Emilio, y aparentemente eso significa dinero y apellidos importantes». «Eso es una mierda», escupió Javier. «Emilio te necesita a ti. Tú eres su padre, el único que ha estado ahí desde el principio». Mateo quería creerle, pero el miedo era demasiado grande. Esa noche, después de que Javier se fue, Mateo se quedó despierto mirando a Emilio dormir en su cuna. El niño tenía el pulgar en la boca y una expresión de paz absoluta. Mateo extendió la mano y tocó suavemente su mejilla, sintiendo la suavidad de su piel. «Te prometo que voy a luchar por ti», susurró. «No importa qué pase, siempre voy a luchar por ti». Los días se convirtieron en un borrón de preparación legal. Carmen Reyes trabajaba incansablemente, construyendo un caso que destacara no solo las capacidades de Mateo como padre, sino también las deficiencias de Diego. Documentaron cada visita cancelada, cada promesa rota, cada vez que Diego había elegido su otra familia sobre Emilio. Recopilaron mensajes de texto, correos electrónicos, registros de llamadas telefónicas. Todo servía como evidencia de que Diego, a pesar de sus recursos, nunca había estado verdaderamente presente en la vida de Emilio. Pero la revelación más importante vino de una fuente inesperada.
Fernanda, la hermana de Diego, contactó nuevamente a Mateo, esta vez con documentos. Eran registros de nacimiento, certificados legales, correspondencia familiar, todo lo necesario para demostrar que Diego no era quien decía ser, que su identidad completa era una construcción basada en mentiras y acuerdos secretos. «Si expones esto», dijo Fernanda durante su encuentro en el mismo parque donde se habían visto por primera vez, «destruirás a Diego socialmente. La familia Ramírez Montiel lo repudiará, perderá su herencia, su posición. Pero también podría salvarte de perder a Emilio». Mateo sostuvo los documentos con manos temblorosas. Era un arma nuclear legal. Usar esta información significaba arruinar completamente la vida de Diego, pero también significaba proteger a su hijo. La decisión moral lo desgarraba por dentro. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó Mateo. «Es tu hermano». Fernanda sonrió con tristeza. «Porque Diego ha vivido en mentiras toda su vida. Y porque Emilio merece estar con el padre que realmente lo ama, no con el que solo quiere controlarlo como una posesión más». Carmen Reyes casi saltó de alegría cuando Mateo le mostró los documentos. Inmediatamente comenzó a planear cómo introducir esta información en el caso, cómo usarla para demostrar que la familia Ramírez Montiel no tenía la superioridad moral que proclamaban. Pero antes de que pudieran usar esta información, algo inesperado sucedió. Una mañana, Mateo recibió un mensaje de texto de Diego. No era el tipo de mensaje formal y distante que había caracterizado su comunicación en los últimos meses. Era personal, casi desesperado. «Necesito hablar contigo, solo tú y yo. Por favor, es urgente». Mateo dudó. Cada instinto le decía que no fuera, que cualquier conversación privada con Diego podría ser usada en su contra en la corte, pero había algo en el tono del mensaje que lo hizo reconsiderar. Finalmente respondió: «Mañana a las 9 de la mañana, Parque Colomos, solo nosotros dos». Al día siguiente, Mateo dejó a Emilio con Javier y se dirigió al parque. Era una mañana fresca de primavera, con el sol filtrándose entre los árboles y el sonido de pájaros llenando el aire. Diego ya estaba ahí, sentado en una banca cerca del lago, con aspecto notablemente diferente. Llevaba jeans y una camisa simple, sin el traje corporativo habitual, tenía ojeras profundas y el cabello despeinado. Parecía no haber dormido en días. Mateo se sentó a su lado, manteniendo distancia física pero abriendo espacio para la conversación. «¿Qué querías decirme?». Diego se quedó en silencio durante largos minutos, mirando el agua del lago. Finalmente habló con voz ronca: «Sé que Fernanda te dio los documentos. Sé que tienes el poder de destruirme completamente». Hizo una pausa, respirando profundo. «Y no te culparía si lo hicieras». Mateo no dijo nada, esperando que Diego continuara. «He vivido toda mi vida tratando de ser alguien que no soy», continuó Diego. «Después de que mi padre murió, acepté el trato con su familia legítima porque tenía miedo. Miedo de ser pobre, miedo de ser nadie, miedo de enfrentar la verdad sobre mi origen. Y en ese proceso, lastimé a las personas que más me importaban. Te lastimé a ti. Lastimé a Emilio». Su voz se quebró. «Incluso lastimé a Valeria, quien merece un esposo que no esté viviendo una mentira». Mateo sintió una mezcla de emociones. Parte de él quería gritar, exigir, saber por qué Diego había esperado tanto tiempo para esta confesión. Pero otra parte, la parte que alguna vez había amado a este hombre, solo sentía tristeza. «¿Por qué estás diciéndome esto ahora?», preguntó suavemente. «Porque no quiero que Emilio crezca con un padre cobarde», respondió Diego, finalmente volteando a mirarlo. «Vi las fotos que tienes de él. Lo vi en las audiencias, cuando Javier lo trajo a la sala. La forma en que te mira, Mateo. Es obvio que tú eres su mundo entero, y yo no tengo derecho a destruir eso solo porque mi familia quiere controlar todo». «Tu familia está tratando de quitármelo», dijo Mateo, la voz endureciéndose. «Están usando su dinero y conexiones para convencer a un juez de que no soy suficiente». «Lo sé», admitió Diego, «y vine a decirte que voy a detenerlos. Voy a retirar la demanda de custodia. Le voy a decir a mi familia que no estoy de acuerdo con esto». Mateo lo miró con incredulidad. «¿Por qué habrías de hacer eso? Vas a perder tu herencia, tu posición social, todo». Diego sonrió con amargura. «Tal vez ya es hora de que pierda todo eso. Tal vez es hora de que empiece a vivir como la persona que realmente soy, no como la persona que mi apellido falso dice que debo ser». Durante las siguientes semanas, Diego cumplió su promesa. Presentó documentos legales, retirando formalmente su apoyo a la demanda de custodia. Esto causó un terremoto en la familia Ramírez Montiel. Los abogados se retiraron del caso, confundidos y furiosos. La familia legítima de su padre lo amenazó con cortarlo completamente de la herencia. Valeria, en un movimiento que sorprendió a todos, decidió quedarse con Diego, diciendo que prefería estar con un hombre honesto que con una mentira cómoda.
El caso se desmoronó rápidamente después de eso. Sin el respaldo financiero y legal de la familia Ramírez Montiel, no había argumento real para quitarle la custodia a Mateo. El juez, un hombre mayor con reputación de ser justo, dictaminó que Emilio permanecería bajo custodia completa de Mateo, con derechos de visita regulados para Diego. La noche después del veredicto, Mateo se sentó en su departamento con Emilio en su regazo, todavía sin poder creer que todo había terminado. Emilio jugaba con un dinosaurio de juguete, haciendo sonidos de rugido que le sacaban sonrisas a Mateo a pesar del agotamiento emocional. Javier llegó con champán barato y abrazó a Mateo con tanta fuerza que casi lo ahoga. «¡Lo lograste!», gritó. «¡Ganaste!». «Ganamos», corrigió Mateo, incluyendo a Javier en el triunfo. «No habría podido hacer esto sin ti». Carmen Reyes también visitó, trayendo una copia enmarcada del veredicto final. «Guárdalo», dijo con una sonrisa, «para cuando Emilio sea mayor y quiera saber la historia de cómo su padre luchó por él». Los meses siguientes trajeron una nueva normalidad. Diego empezó a visitar regularmente, pero de manera diferente. Ya no llegaba con regalos caros y prisa por irse. Ahora se quedaba horas, aprendiendo a cambiar pañales, a preparar biberones, a jugar en el suelo con Emilio. Lentamente, dolorosamente, estaba aprendiendo a ser padre de verdad. Una tarde, mientras Diego intentaba hacer que Emilio comiera puré de zanahoria, una batalla que estaba perdiendo espectacularmente, habló sin mirar a Mateo. «Valeria y yo estamos yendo a terapia, tanto de pareja como individual. Ella está tratando de perdonarme por todas las mentiras y yo estoy tratando de perdonarme a mí mismo». Mateo observaba desde la cocina, limpiando platos. «Me alegro por ustedes. En serio». «¿Y tú?», preguntó Diego. «¿Estás bien?». Era la primera vez que Diego le preguntaba eso en mucho tiempo. Mateo consideró la pregunta honestamente. «Estoy cansado todo el tiempo. Mi cuenta bancaria siempre está casi vacía. Mi departamento es demasiado pequeño, pero tengo a Emilio, tengo a Javi, tengo mi salud. Así que sí, estoy bien». Diego asintió, limpiando zanahoria de la cara de Emilio. «Quiero ayudar más, no porque un juez me lo ordene, sino porque quiero. Emilio merece tener un padre que esté presente. Y Valeria e Isabela también te necesitan», recordó Mateo. «Tienes 2 hijos ahora, 2 familias que dependen de ti». «Lo sé», dijo Diego con voz cansada. «Y es aterrador, pero estoy tratando de hacerlo bien». Pasó un año más. Emilio empezó a caminar con confianza, luego a correr. Sus primeras palabras completas fueron «Papá Mateo» y «Papá Diego», una distinción que Mateo había enseñado cuidadosamente para que Emilio entendiera que tenía 2 padres que lo amaban, aunque vivieran separados. Diego y Valeria finalmente se mudaron a una casa más modesta, habiendo perdido acceso a la fortuna familiar Ramírez Montiel. Diego consiguió trabajo como consultor financiero, usando las habilidades que había adquirido durante sus años pretendiendo ser heredero. Era un trabajo honesto que le pagaba bien, aunque no espectacularmente. Valeria volvió a estudiar, completando su maestría en educación. Isabela y Emilio se conocieron finalmente en un parque, bajo la supervisión nerviosa de ambos padres Omega. Los niños se miraron con curiosidad mutua durante unos minutos, antes de que Isabela le ofreciera a Emilio uno de sus juguetes. A partir de ese momento, fueron inseparables durante las visitas programadas. Mateo y Valeria desarrollaron una relación cordial, unidas por el amor compartido a sus hijos y la situación complicada que ambas habían navegado. Fernanda se convirtió en una presencia constante en la vida de Emilio. Era la tía divertida que traía dulces prohibidos y le enseñaba palabras en otros idiomas. También se había vuelto amiga cercana de Mateo, pondeando sobre sus experiencias compartidas como omegas que habían desafiado las expectativas sociales. En el segundo cumpleaños de Emilio, Mateo organizó una pequeña fiesta en un parque local. Estaban Javier y su nueva pareja, la doctora Vega con su familia, Carmen Reyes, Fernanda y, sorprendentemente, Diego con Valeria e Isabela. Era una familia extraña y poco convencional, construida no por lazos de sangre tradicionales, sino por amor, perdón y decisiones conscientes de estar presentes. Mientras Emilio soplaba las velas de su pastel, con mucha ayuda y saliva, Mateo observó las caras a su alrededor. Todas estas personas habían jugado un papel en su historia, en su supervivencia, en su victoria. Se dio cuenta de que había construido algo hermoso a partir de las ruinas de su relación rota con Diego. No era la familia que había imaginado cuando era más joven, pero era su familia, y era real. Esa noche, después de que todos se fueran y Emilio estuviera profundamente dormido, Mateo se sentó en el pequeño balcón de su departamento con una taza de té. La ciudad de Guadalajara se extendía ante él, millones de luces parpadeando en la oscuridad. Pensó en todo lo que había pasado: el embarazo inesperado, el abandono, la batalla legal, el miedo constante de perder a su hijo. Pero también pensó en los momentos de alegría pura,
La primera sonrisa de Emilio, sus primeros pasos, la forma en que decía «Te amo, papá», con su vocecita aguda. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de notas. Había estado escribiendo cartas a Emilio desde que nació. Cartas que algún día le daría cuando fuera lo suficientemente mayor para entender. Comenzó a escribir una nueva. Querido Emilio, hoy cumpliste 2 años. Tuvimos una fiesta hermosa con todas las personas que te aman. Tu papá Diego estuvo ahí, tratando muy duro de ser el padre que necesitas. Tu hermana Isabela compartió su pastel contigo sin pelear. Un milagro. El tío Javi te regaló un dinosaurio gigante que definitivamente no cabe en nuestro departamento. Cuando seas mayor y leas esto, quiero que sepas algo importante. El amor viene en muchas formas diferentes. No siempre se ve como las familias de las películas o los libros. A veces es complicado y confuso. A veces duele. Pero siempre, siempre vale la pena luchar por él. Luché por ti antes de que nacieras. Luché por mantenerte cuando quisieron quitarte. Y seguiré luchando por ti cada día de mi vida. Eres mi sol, mi luna, mi razón para seguir adelante. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre, papá Mateo. Guardó la nota y miró hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban débilmente a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Pensó en el futuro, las noches de insomnio que aún vendrían, las facturas que tendría que pagar, las decisiones difíciles que tendría que tomar como padre soltero, pero ya no le daba miedo. Había sobrevivido a lo peor que la vida podía lanzarle y había salido más fuerte. 3 años después, cuando Emilio tenía 5 años, algo extraordinario sucedió. Mateo recibió una llamada telefónica de un número desconocido. Era una representante de una editorial importante de la Ciudad de México. Señor Sandoval, hemos leído su historia en un artículo que publicó su amiga Fernanda Ramírez. Nos gustaría publicar un libro basado en su experiencia como Omega, criando a un hijo solo después de una batalla legal de custodia. Creemos que podría ayudar a muchas personas en situaciones similares. Mateo casi dejó caer el teléfono. Fernanda, en su trabajo como periodista, había escrito un artículo anónimo sobre su caso, cambiando nombres y detalles, pero manteniendo la esencia emocional de la historia. El artículo se había vuelto viral, resonando con miles de omegas en todo México que habían enfrentado discriminación similar. Después de mucha consideración y consultas con Carmen Reyes, Mateo aceptó. El libro se publicó un año después con el título Mi hijo, mi lucha. En él, Mateo compartía honestamente cada aspecto de su experiencia: el abandono, el embarazo, la batalla legal, la victoria final y la construcción de su familia no tradicional. Cambió los nombres para proteger la privacidad de todos, pero la verdad emocional estaba ahí en cada página. El libro se convirtió en un éxito inesperado. De repente, Mateo estaba dando entrevistas en radio, apareciendo en programas de televisión, hablando en conferencias sobre derechos de omegas. Usó la plataforma para abogar por mejores leyes de protección para omegas solteros, por servicios de apoyo más accesibles, por un cambio en las actitudes sociales sobre familias no tradicionales. Diego leyó el libro y lloró. Le envió un mensaje largo a Mateo. Gracias por contar nuestra historia con tanta honestidad. Gracias por no hacerme el villano, aunque tenías todo el derecho. Estoy orgulloso del hombre que eres y del padre increíble que te has convertido. Emilio tiene suerte de tenerte. Con las regalías del libro, Mateo finalmente pudo mudarse a un departamento más grande, uno con 2 habitaciones donde Emilio podía tener su propio espacio. No era una mansión, pero era cómodo y acogedor. Llenó las paredes con fotos de Emilio creciendo, con dibujos que el niño hacía en la escuela, con recuerdos de todas las aventuras que habían compartido. Una tarde de verano, cuando Emilio tenía casi 6 años, el niño encontró el teléfono de Mateo desbloqueado sobre la mesa de la cocina. Con la curiosidad natural de un niño, empezó a tocar la pantalla, explorando las aplicaciones. Accidentalmente, abrió los mensajes y vio el nombre Papá Diego en la lista de contactos. Sin entender completamente lo que hacía, Emilio tocó el nombre y luego el botón de llamada. El teléfono empezó a sonar. Diego contestó después del tercer timbre. «Mateo, ¿está todo bien?» «Papá Diego», gritó Emilio emocionado. «Soy yo, Emilio». Hubo una pausa sorprendida del otro lado. «Emilio». «Hola, campeón. ¿Cómo conseguiste el teléfono de tu papá?» «Lo encontré en la mesa», explicó Emilio con la lógica simple de un niño. «¿Puedes venir a jugar?» «Extraño jugar contigo». Diego sintió que su corazón se derretía. Miró el reloj. Era viernes por la tarde y no tenía planes específicos. «Claro, campeón. ¿Está tu papá Mateo ahí?» «Déjame hablar con él para que sepa que voy». Emilio corrió gritando por el departamento buscando a Mateo, quien estaba en su habitación trabajando en su computadora. Le entregó el teléfono con una sonrisa enorme. «Papá Diego va a venir». Mateo tomó el teléfono, sorprendido. «¿Diego?»
Lo siento, Mateo. Emilio me llamó accidentalmente. Bueno, no exactamente accidentalmente. Me preguntó si podía venir a visitarlo hoy. Espero que esté bien. Mateo miró a Emilio, cuyos ojos brillaban con esperanza. Sí, está bien. ¿Por qué no vienes a cenar? Estaba planeando hacer enchiladas. Me encantaría, respondió Diego con calidez genuina. Estaré ahí en 1 hora. Y así fue como una simple llamada telefónica accidental de un niño de casi 6 años transformó un viernes ordinario en algo especial. Diego llegó con Isabela y Valeria, quien había insistido en venir y ayudar con la cena. Los dos niños jugaron ruidosamente en la sala mientras los adultos cocinaban juntos en la pequeña cocina, riendo y bromeando como viejos amigos. Durante la cena, Emilio anunció con la seriedad de un niño pequeño: «Tengo 2 papás, y eso me hace tener el doble de amor». Los adultos se miraron entre sí, algunos con ojos húmedos. Era la verdad más simple y más profunda que cualquiera había expresado sobre su situación complicada. Después de la cena, mientras Diego ayudaba a Emilio a prepararse para dormir, un ritual que había establecido durante sus visitas regulares, Mateo y Valeria se quedaron en la sala bebiendo café. «Gracias por compartirlo con nosotros», dijo Valeria suavemente. «Sé que no es fácil, sé que Diego te lastimó terriblemente». «Ya no se trata de eso», respondió Mateo. «Se trata de lo que es mejor para Emilio. Y Emilio se beneficia de tener a ambos padres en su vida, de conocer a su hermana, de entender que las familias pueden tener muchas formas diferentes». «Eres un hombre mucho más grande que yo», admitió Valeria. «No sé si yo podría ser tan generosa en tu posición». Mateo se encogió de hombros. «Tuve que aprender, tuve que soltar el enojo porque me estaba consumiendo. Elegí perdonar no porque Diego lo mereciera, sino porque yo necesitaba paz». Cuando Diego salió del cuarto de Emilio, informó que el niño se había quedado dormido después de 3 cuentos y medio. Los 3 adultos se rieron, reconociendo la estrategia clásica de un niño para retrasar la hora de dormir. Antes de irse, Diego se detuvo en la puerta. «Mateo, quería que supieras algo. Valeria y yo hemos estado hablando. Queremos establecer un fondo educativo para Emilio. No como caridad, sino como responsabilidad. Es mi hijo también. Y quiero asegurarme de que tenga las mismas oportunidades que Isabela». Mateo sintió un nudo en la garganta. Años atrás, habría rechazado la oferta con orgullo herido. Pero ahora entendía que aceptar ayuda no era debilidad. Era permitir que otros cumplieran con su responsabilidad. «Gracias», dijo simplemente. «Emilio es afortunado de tenerte en su vida». Los años continuaron pasando. Emilio creció de niño pequeño a niño de escuela primaria. Era brillante y curioso, con el don natural para las matemáticas de Diego y la creatividad artística de Mateo. También había desarrollado la personalidad bondadosa de Javier, quien seguía siendo una presencia constante en su vida. Cuando Emilio cumplió 8 años, la escuela organizó un día de presentación familiar. Los estudiantes podían traer a sus familias para hablar sobre diferentes tipos de hogares. Emilio, con la confianza de alguien que había crecido sabiendo que era amado, se paró frente a su clase y explicó: «Yo tengo 2 papás. Mi papá Mateo me cuida todos los días y me ayuda con la tarea. Mi papá Diego me ve los fines de semana y me lleva al parque. También tengo una hermana, Isabela, y ella es muy divertida. Mi tío Javi es como otro papá, y mi tía Fernanda me enseña palabras raras en otros idiomas. Mi familia es grande y diferente, pero está llena de amor». La maestra, una mujer joven con lágrimas en los ojos, agradeció a Emilio por compartir su historia. Después le comentó a Mateo en privado que la presentación había impactado profundamente a varios estudiantes que también venían de familias no tradicionales. En el 10º cumpleaños de Emilio, Mateo organizó una fiesta grande en un parque. Invitó no solo a la familia inmediata, sino también a todos los que habían sido parte de su historia. La doctora Vega, Carmen Reyes, amigos de la escuela de Emilio, familias que había conocido a través de su trabajo de advocacy. Era una celebración no solo del cumpleaños de Emilio, sino de la comunidad que habían construido juntos. Mientras Emilio jugaba fútbol con sus amigos, Diego se acercó a Mateo. «¿Te puedo hablar un momento?». Se alejaron del grupo, caminando hacia un área más tranquila del parque. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo. Diego pareció nervioso, lo cual era inusual. «Valeria y yo hemos estado hablando mucho sobre el futuro, sobre cómo queremos que nuestros hijos crezcan, y nos dimos cuenta de que hay algo que nunca te he dicho apropiadamente». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Nunca te he agradecido por no rendirte, por luchar tan duro por Emilio, por ser el padre que yo no fui capaz de ser al principio. Tú le diste algo que el dinero nunca podría comprar, un hogar lleno de amor incondicional». Mateo sintió lágrimas picando sus ojos. «Tú también has sido un buen padre, Diego. Has crecido mucho, Emilio te ama. Pero tú fuiste quien lo sostuvo cuando todo era incierto», insistió Diego. «Tú fuiste quien sacrificó todo.
y quiero que sepas que lo veo, lo respeto y siempre estaré agradecido. Se abrazaron brevemente, un abrazo que contenía años de dolor, perdón y aceptación mutua. Cuando Emilio cumplió 12 años, Mateo finalmente se sintió listo para empezar a salir de nuevo. Había pasado una década enfocado completamente en ser padre, en construir su carrera como escritor y activista, en sanar sus propias heridas, pero ahora, con Emilio más independiente y su vida más estable, empezó a considerar la posibilidad de amor romántico nuevamente. Conoció a Andrés en una conferencia sobre derechos de omegas. Andrés era un profesor de universidad, un beta tranquilo y reflexivo que había leído el libro de Mateo y quedado profundamente conmovido. Se conocieron tomando café después de la conferencia, y la conversación fluyó naturalmente durante horas. Mateo fue cuidadoso esta vez. Presentó a Andrés a Emilio solo después de varios meses de salir juntos. Quería asegurarse de que la relación era seria y estable antes de involucrar a su hijo. Emilio, ahora un adolescente temprano con opiniones fuertes, aprobó a Andrés después de una evaluación rigurosa que incluyó discusiones sobre videojuegos, superhéroes y si las quesadillas debían llevar queso, un debate filosófico profundo en México. Diego también conoció a Andrés, y aunque hubo un momento inicial de incomodidad, rápidamente desarrollaron respeto mutuo. Diego estaba genuinamente feliz de que Mateo hubiera encontrado a alguien que lo tratara bien. 2 años después, cuando Emilio tenía 14 años y empezaba la preparatoria, Mateo y Andrés decidieron mudarse juntos. Encontraron una casa pequeña con un jardín donde Emilio podía tener un perro, algo que había querido durante años. El perro, un mestizo rescatado llamado Canelo, se convirtió rápidamente en el miembro más popular de la familia. La casa tenía suficiente espacio para que Emilio tuviera su propia habitación grande, decorada con pósters de bandas de música y trofeos de sus competencias de matemáticas. También tenía un cuarto de invitados donde Isabela podía quedarse cuando venía a visitar, lo cual sucedía frecuentemente ahora que ambos hermanos estaban en la adolescencia y realmente disfrutaban la compañía del otro. Una noche, Mateo encontró a Emilio sentado en su escritorio, trabajando en un proyecto de escuela. Era un ensayo sobre mi héroe, y Emilio estaba escribiendo sobre Mateo. ¿Puedo leerlo?, preguntó Mateo suavemente. Emilio se sonrojó, pero asintió. El ensayo describía cómo Mateo había luchado contra un sistema injusto para mantenerlo, cómo había trabajado incansablemente para darle una buena vida, cómo había enseñado a Emilio sobre amor, perdón y resiliencia. Terminaba con la línea: mi papá me enseñó que la familia no es solo sobre compartir sangre, es sobre compartir amor, apoyo y estar presente incluso cuando es difícil. Por eso él es mi héroe. Mateo tuvo que salir de la habitación para llorar en privado. Andrés lo encontró en el pasillo y lo abrazó sin decir nada, entendiendo perfectamente. Cuando Emilio cumplió 18 años, celebraron con una fiesta enorme. Había sido aceptado en la Universidad de Guadalajara con una beca completa gracias al fondo educativo que Diego había establecido y sus propios méritos académicos excelentes. Planeaba estudiar ingeniería con un enfoque en tecnología sustentable. Durante la fiesta, Emilio pidió atención y dio un discurso improvisado. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy, especialmente a mis 2 papás, Diego y Mateo. Sé que mi familia es diferente. Crecí sabiendo que mi historia empezó de manera complicada, pero también crecí sabiendo que era profundamente amado por muchas personas. Mi papá Mateo luchó por mí antes de que yo pudiera siquiera entender lo que eso significaba. Mi papá Diego aprendió a ser mejor persona y mejor padre. Mi tío Javi siempre estuvo ahí. Mi tía Fernanda me enseñó a ser valiente. Andrés me enseñó que el amor puede venir en segundas oportunidades, y mi hermana Isabela me enseñó que la familia puede crecer de formas inesperadas. Así que, gracias a todos. Los amo. No hubo un ojo seco en la habitación. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran, Mateo se sentó solo en el jardín de su casa. Canelo estaba acostado a sus pies, y las estrellas brillaban intensamente en el cielo de Guadalajara. Pensó en todo el camino que había recorrido, desde aquel día aterrador en la clínica cuando descubrió que estaba embarazado, pasando por la batalla legal que casi lo destruye, hasta este momento de paz y celebración. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de notas donde había guardado todas las cartas que había escrito a Emilio a lo largo de los años. Escribió una final. Querido Emilio, hoy cumpliste 18 años. Oficialmente eres adulto, aunque para mí siempre serás mi bebé. Cuando descubrí que estaba embarazado de ti, estaba aterrado. No sabía cómo iba a criar a un hijo solo, cómo iba a sobrevivir, cómo iba a darte todo lo que merecías. Pero tú me enseñaste algo crucial. El amor te hace más fuerte de lo que nunca imaginaste posible. Cada desafío que enfrentamos juntos nos hizo más resistentes.
Cada momento de alegría nos recordó por qué vale la pena luchar. Ahora te veo partir hacia la universidad, hacia tu propia aventura, y mi corazón está lleno de orgullo. Te convertiste en un hombre bondadoso, inteligente y compasivo. Ves el mundo con claridad, pero también con esperanza, y sé que vas a hacer cosas increíbles. Siempre supe que ser tu padre sería el privilegio más grande de mi vida. Gracias por darme esa oportunidad. Gracias por cada sonrisa, cada abrazo, cada te amo, papá. Gracias por ser exactamente quien eres. Vuela alto, mi hijo. Pero recuerda que siempre tendrás un hogar aquí, con todos nosotros que te amamos. Siempre y para siempre, papá Mateo. Guardó la nota y miró hacia la ventana de la habitación de Emilio, donde la luz todavía estaba encendida. Su hijo, su milagro, su razón de ser, todo había valido la pena. La historia de Mateo y Emilio no terminó ahí, por supuesto. La vida continuó con sus altos y bajos, sus momentos de alegría y desafío. Pero habían establecido algo sólido, una base de amor, respeto y comunicación que los sostendría a través de cualquier tormenta futura. Y cuando las personas le preguntaban a Mateo cuál era su secreto, cómo había logrado superar todo lo que había enfrentado, su respuesta siempre era la misma. No hay secreto, solo amor. Amor tan fuerte que te hace luchar cuando quieres rendirte. Amor que transforma el miedo en valor. Amor que convierte a extraños en familia. Ese tipo de amor no siempre es fácil, pero siempre, siempre vale la pena. Y en el jardín de su casa, bajo el cielo estrellado de Guadalajara, Mateo Sandoval sonrió, sabiendo que cada cicatriz en su corazón había valido absolutamente la pena.